Una mujer rechazada, rota por su pasado, cargando el peso de la vergüenza. Pero en el momento menos esperado, un hombre la mira, no con juicio, sino con un conocimiento profundo de su alma. Él sabe todo sobre ella, y aún así, le ofrece un regalo que cambiará su destino para siempre. En un pozo olvidado de Samaria, ocurrió un encuentro que desafió todas las reglas. Derribó barreras y reveló un mensaje tan poderoso que sigue resonando hasta hoy. ¿Por qué Jesús la escogió a ella para una revelación tan trascendental? Hoy te contaremos esta historia que podría transformar tu manera de entender el amor y la gracia de Dios. No apartes la vista ni un segundo, porque este relato podría marcar el inicio de tu propia transformación. Suscríbete, activa la campanita y comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiarlo todo. Samaria, una tierra de montañas escarpadas y fértiles valles. Era un lugar cargado de historia y tensiones. Situada en el corazón de Palestina, esta región había sido testigo de numerosos enfrentamientos, tanto físicos como espirituales, entre dos pueblos que compartían una raíz común, pero cuya relación se había fracturado irremediablemente con el paso del tiempo: los samaritanos y los judíos. La historia de esta enemistad se remonta siglos atrás, al periodo del exilio babilónico, cuando los ejércitos de Nabucodonosor destruyeron Jerusalén y llevaron a la élite de Judá al exilio. Dejaron atrás a las clases más pobres, quienes sobrevivieron en la tierra bajo el dominio extranjero. Estos remanentes comenzaron a mezclarse con los pueblos extranjeros que Babilonia introdujo para repoblar la región, formando así una comunidad con prácticas religiosas híbridas. Este grupo se convirtió en lo que más tarde se conocería como los samaritanos, un pueblo que afirmaba seguir a Yahvé, pero cuya adoración incluía elementos paganos. Al menos desde la perspectiva de los judíos que regresaron del exilio. Cuando los judíos retornaron bajo el liderazgo de Esdras y Nehemías, se encontraron con los samaritanos, que ofrecían su ayuda para reconstruir el templo de Jerusalén. Sin embargo, esta ayuda fue rechazada, ya que los judíos consideraban a los samaritanos impuros y no aptos para participar en las actividades sagradas. Este rechazo no solo creó resentimiento, sino que marcó el inicio de una hostilidad que duraría siglos. Los samaritanos, heridos por la exclusión, construyeron su propio templo en el monte Gerizim, proclamando que este lugar, y no Jerusalén, era el verdadero sitio donde Dios debía ser adorado. Este acto selló la división religiosa entre ambos grupos y encendió una chispa de rivalidad que se extendería a todos los aspectos de la vida. Con el paso del tiempo, esta división dejó de ser únicamente espiritual y se transformó en un desprecio mutuo profundamente enraizado. Para los judíos, los samaritanos eran considerados herejes y traidores, una mezcla de razas y religiones que había contaminado la pureza del pueblo de Dios. Por su parte, los samaritanos veían a los judíos como arrogantes y elitistas, obsesionados con Jerusalén y su templo, despreciando todo lo que no coincidía con sus estrictas interpretaciones de la ley. En la época de Jesús, este conflicto seguía siendo una herida abierta. Los samaritanos eran marginados no solo en la esfera religiosa, sino también en la social y económica, aunque compartían ciertos elementos de la ley de Moisés. Sus prácticas eran vistas con desdén. Los judíos evitaban pasar por Samaria siempre que les era posible. Preferían tomar rutas más largas antes que cruzar sus tierras. Las pocas veces que interactuaban, el desprecio y la desconfianza eran palpables. El estado espiritual de los samaritanos también reflejaba su marginación.
Aunque mantenían una conexión con Yahvé y seguían sus propias interpretaciones de la Torá, su fe estaba marcada por una mezcla de desesperanza y orgullo. Por un lado, se sentían abandonados y despreciados; por otro, se aferraban a su identidad como un pueblo elegido, distinto de los judíos. Esta tensión los llevaba a vivir en un estado de constante lucha interna entre la aceptación de su condición y el anhelo de ser reconocidos como verdaderos adoradores. Entre ellos, la mujer samaritana, protagonista de nuestra historia, era un reflejo de su pueblo, una vida marcada por la exclusión, el juicio y la búsqueda de algo que llenara el vacío en su alma. No sabía que su encuentro con Jesús cambiaría no solo su vida, sino la percepción de todo lo que ella y su comunidad creían saber sobre el Mesías, el lugar de adoración y el verdadero propósito de la fe. Este capítulo marca el inicio de una narrativa que explora no solo la historia de un pueblo, sino también las emociones y conflictos humanos que resuenan en cada uno de nosotros. En el bullicio de la ciudad de Sicar, donde las voces de los mercaderes resonaban y las actividades del día iban llenando las calles polvorientas, había una figura que prefería mantenerse en las sombras, una mujer cuya presencia era a menudo motivo de murmullos y miradas furtivas. Vivía en un silencio autoimpuesto, cargando el peso de una reputación que parecía imposible de redimir. Desde joven, su vida había sido una serie de promesas rotas y sueños truncados. Nacida en una familia humilde, sus padres soñaban con que se casara con un hombre que pudiera darle estabilidad y un lugar respetable en la comunidad. Sin embargo, las cosas no salieron como se esperaba. Su primer matrimonio, que comenzó con esperanzas y expectativas, pronto se convirtió en una lucha diaria. Su esposo, un hombre severo y emocionalmente distante, no tardó en abandonarla. En una sociedad donde el divorcio era visto como una deshonra, la carga de esa separación recayó exclusivamente sobre sus hombros. Uno tras otro, sus matrimonios se convirtieron en reflejos de un patrón doloroso: hombres que la usaban y luego la descartaban, dejando tras de sí más cicatrices emocionales de las que ella podía contar. Para cuando llegó a su quinto esposo, ni siquiera quedaba la ilusión del amor. Su situación con el hombre con quien ahora vivía ni siquiera podía llamarse matrimonio, pues no había un pacto formal. Era una convivencia marcada por la necesidad y la resignación más que por cualquier vínculo genuino. Cada relación fallida era como un ladrillo añadido al muro de juicio que la aislaba de su comunidad. El estigma era constante y asfixiante. En Sicar, una ciudad pequeña donde todos conocían a todos, su nombre era sinónimo de escándalo. Las mujeres la evitaban, murmuraban a sus espaldas, y los hombres la miraban con una mezcla de desdén y deseo. Incluso los niños susurraban su nombre, aprendiendo desde jóvenes a rechazar a quien la sociedad había marcado como indigna. Era por esta razón que ella elegía visitar el pozo de Jacob al mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto y el calor del desierto mantenía a la mayoría de las personas en sus hogares. Ir en ese momento era su manera de evitar las miradas y los comentarios hirientes que encontraba si iba durante las horas más frescas, cuando las mujeres del pueblo acudían juntas a buscar agua. A pesar de su aislamiento, había en ella una lucha interna que no se apagaba. Por las noches, bajo el cielo salpicado de estrellas, se encontraba reflexionando sobre su vida, preguntándose si realmente había algo más allá del dolor y la vergüenza que conocía. Aunque era samaritana y el monte Gerizim debía ser su lugar de adoración, no recordaba la última vez que se sintió digna de acercarse a Dios. Su relación con Yahvé era un eco distante, apenas audible entre los gritos de su alma herida.
Sin embargo, en lo profundo de su corazón sentía una sed inexplicable, un vacío que ninguna relación ni ningún esfuerzo humano había podido llenar. Su lucha no era únicamente con las circunstancias de su vida, sino también con su identidad. ¿Quién era ella más allá de los roles impuestos por la sociedad? ¿Era solo la mujer pecadora que los demás señalaban? ¿Acaso tenía algún valor a los ojos de Dios? Estas preguntas la atormentaban, pero también alimentaban una chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, había algo más para ella. Algo que aún no entendía pero que esperaba encontrar algún día. La mujer samaritana era, en muchos sentidos, un reflejo de su pueblo, rechazada por los suyos, atrapada entre la culpa y el anhelo de redención. Vivía en un constante estado de supervivencia emocional, pero lo que no sabía era que el encuentro que cambiaría su vida estaba a punto de suceder. El mismo Dios que ella creía distante había decidido acercarse a su pozo de desilusión y transformarlo en una fuente de agua viva. El pozo de Jacob, situado a las afueras de la ciudad de Sicar, era más que un simple manantial de agua, era un testimonio tangible del legado de los patriarcas. Un lugar que unía la historia pasada con la vida presente. Según las tradiciones, este pozo había sido cavado por Jacob, el mismo que luchó con Dios y recibió el nombre de Israel. Para los samaritanos, el pozo representaba una conexión directa con su herencia espiritual, una afirmación de que ellos también eran hijos de la promesa, aunque los judíos les negaran ese derecho. Alrededor del pozo, las generaciones habían trabajado, hablado y vivido. Era un lugar de encuentro tanto para la provisión diaria como para las historias que se transmitían de padres a hijos. Allí se tejían relaciones, se compartían preocupaciones y se construían esperanzas. Sin embargo, para la mujer samaritana ese pozo tenía un significado más profundo. Aunque el agua que extraía era esencial para su supervivencia, también representaba la búsqueda interminable de algo que su vida parecía negarle: plenitud, propósito y aceptación. Cada día, bajo el sol abrasador, la mujer emprendía el mismo camino. Su cántaro de barro, marcado con las cicatrices del uso, era su compañero constante. La ruta hacia el pozo, sinuosa y polvorienta, se había convertido en una metáfora de su propia existencia. Paso a paso, cruzaba campos de trigo y escuchaba el viento susurrar entre las hojas de las higueras. Sin embargo, su mente no se detenía en la belleza del paisaje. En su interior, sus pensamientos eran un remolino de recuerdos, preguntas y una sed que no podía explicar. El calor del día la cubría como una manta sofocante. Mientras caminaba, el sudor corría por su frente, pero ella seguía adelante, sabiendo que la soledad del mediodía era preferible al juicio que recibiría si llegaba junto a las demás mujeres. Esa hora no solo era el momento más caluroso del día, sino también el más solitario, un tiempo en el que nadie más se aventuraba al pozo. En su aislamiento, la mujer encontraba un espacio para reflexionar y para evitar las miradas que cortaban más profundo que las piedras del camino. Cuando el pozo finalmente aparecía en el horizonte, con su estructura antigua y su sombra prometedora, un extraño alivio la invadía. Allí, al menos por un momento, podía dejar de lado las máscaras que llevaba frente a los demás. Allí podía estar sola con sus pensamientos, aunque estos fueran a menudo más crueles que las palabras de sus vecinos. Mientras llenaba su cántaro, no podía evitar pensar en el simbolismo del agua que sostenía en sus manos. Sabía que el líquido vital saciaría su sed temporal, pero también sabía que apenas unas horas después volvería a sentir la misma necesidad. Esa verdad parecía reflejar su vida, una búsqueda constante de algo que la llenara, pero que nunca parecía durar.
El agua era un recordatorio de su propia insuficiencia, de un vacío que nada en su vida había logrado colmar. Sin saberlo, su caminata diaria hacia el pozo era más que una rutina, era una peregrinación espiritual. Cada paso que daba, cada gota que extraía del profundo manantial, era una señal de su necesidad de algo más grande, algo que no podía encontrar en las relaciones rotas ni en la aprobación de su comunidad. Lo que ella no imaginaba era que ese día en particular el camino al pozo no sería simplemente un acto de rutina. Sería el inicio de un encuentro que transformaría su vida y le daría el agua que su alma anhelaba. El pozo de Jacob, tan antiguo como las montañas que lo rodeaban, se convertiría en el escenario de una conversación que cambiaría el curso de su historia y la de muchos más. Pero en ese momento, la mujer solo veía un pozo, un cántaro y un sol inclemente. El sol estaba en su punto más alto cuando Jesús, cansado del viaje, llegó al pozo de Jacob. Sus discípulos habían ido al pueblo cercano para buscar alimento, dejándolo solo en aquel lugar histórico donde el tiempo parecía detenerse. Jesús, completamente humano y completamente divino, sentía el cansancio físico, pero también sabía que algo trascendental estaba a punto de suceder. Su propósito en ese momento no era descansar, sino alcanzar a alguien cuyo corazón anhelaba una transformación. La mujer samaritana llegó al pozo como lo hacía cada día, cargando su cántaro de barro y el peso invisible de su vida. Sin embargo, algo la hizo detenerse en seco. Había un hombre sentado junto al pozo. Desde la distancia, pudo notar que no era un samaritano. Su vestimenta y porte indicaban claramente que era judío. La tensión se apoderó de ella. ¿Qué hacía un judío aquí? ¿Y por qué estaba solo? Al acercarse con cautela, su mirada buscó evitar la de él, esperando que aquel hombre ignorara su presencia como tantos otros habían hecho antes. Pero Jesús no la ignoró. En cambio, rompió el silencio con una petición sorprendente: «Dame de beber». La mujer levantó la cabeza. Incrédula, sus ojos se encontraron con los de aquel hombre que la miraba con una mezcla de compasión y dignidad que ella no reconocía. Su voz, serena pero firme, la había descolocado. Era impensable que un judío le hablara a una mujer samaritana, y mucho menos que le pidiera algo. Era una violación flagrante de las normas culturales y religiosas. Sin poder contener su sorpresa, respondió con una mezcla de incredulidad y sarcasmo: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?» La respuesta de Jesús no fue lo que ella esperaba. En lugar de ofrecer explicaciones, él la llevó a reflexionar con palabras llenas de misterio. «Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías, y él te daría agua viva». La mujer frunció el ceño, confundida pero intrigada. ¿Agua viva? Sus pensamientos se llenaron de preguntas. ¿Acaso se refería a un agua que brotara directamente de alguna fuente oculta? Miró el pozo, profundo y antiguo, y luego volvió su mirada hacia él. No parecía tener con qué sacar agua. Decidió expresar su escepticismo: «Señor, no tienes con qué sacar agua, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y bebió de él, así como sus hijos y su ganado?» Jesús sonrió suavemente. No se inmutó por su escepticismo. En lugar de discutir, utilizó su curiosidad para guiarla hacia una verdad más profunda. Sus palabras, llenas de poder y gracia, resonaron en el aire: «Cualquiera que beba de esta agua, volverá a tener sed, mas el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna».
La mujer quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien hablaba más allá de su exterior, directamente a su alma. Era posible que existiera algo que pudiera saciar no solo su sed física, sino también la sed más profunda que llevaba en su corazón. La curiosidad se convirtió en un rayo de esperanza. Sin poder contenerse, respondió con un anhelo que no intentó ocultar: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. En ese momento, aunque todavía no lo entendía, la mujer samaritana estaba siendo invitada a un encuentro transformador. Jesús había comenzado a derribar las barreras que la aislaban: su género, su nacionalidad, su pasado. Él no la veía como la veían los demás, sino como una hija perdida que necesitaba ser encontrada. Él había iniciado una conversación que la llevaría a descubrir una verdad que cambiaría su vida para siempre. El aire cálido parecía detenerse alrededor del pozo mientras las palabras de Jesús seguían resonando en la mente de la mujer: el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Había algo en su tono, en la profundidad de su mirada, que atravesaba sus defensas. La mujer, acostumbrada a ser vista como un objeto de juicio, sintió por primera vez que alguien la veía como una persona, como un alma con necesidad de algo más que agua física. Ella había pedido el agua viva, pero no sabía completamente lo que estaba pidiendo. Para ella, el agua representaba alivio, descanso, una solución práctica a la incomodidad diaria de tener que enfrentarse al sol y al juicio de los demás. Sin embargo, Jesús no hablaba de un alivio temporal. Él se refería a una transformación eterna. Con calma, Jesús dio un giro inesperado a la conversación. En lugar de responder directamente a su pedido, pronunció palabras que tocaron la raíz de su corazón: ve, llama a tu marido, y ven acá. La mujer sintió que su respiración se detenía por un momento. La vergüenza, esa sombra que siempre la seguía, volvió a envolverla. Desvió la mirada y con una voz cargada de resignación respondió: no tengo marido. Jesús, con una mezcla de compasión y verdad que solo él podía expresar, le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. La mujer quedó paralizada. Este hombre, que no era de su pueblo ni la conocía, había hablado de su vida con una precisión desconcertante. Pero en lugar de sentir juicio o condena, algo diferente surgió en su corazón. Por primera vez, alguien había hablado de su pasado con verdad, pero también con gracia. Jesús no usó su historia para avergonzarla, sino para abrir sus ojos a una necesidad más profunda. Una sed que iba más allá de su situación actual. Ella intentó desviar la conversación hacia un tema teológico, quizás como una forma de escapar del intenso escrutinio de su vida personal. Señaló la eterna disputa entre judíos y samaritanos sobre el lugar correcto de adoración, el monte Gerizim o Jerusalén. Pero Jesús no se dejó desviar. En lugar de entrar en una discusión sobre lugares, habló del tipo de adoración que realmente importa. Mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Las palabras de Jesús rompieron las barreras culturales y religiosas que la mujer conocía. No era el lugar de adoración lo que importaba, sino la actitud del corazón. Era como si estuviera diciendo: no importa quién seas,
de dónde vengas o cuán rota esté tu vida. Dios está buscando adoradores que vengan a Él tal como son. Estas palabras empezaron a transformar su comprensión de Dios. Ya no lo veía como un juez distante que la rechazaba, sino como un padre que buscaba conectar con ella. Entonces la revelación llegó: yo sé que ha de venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús la miró directamente a los ojos y pronunció las palabras que cambiarían su vida para siempre: yo soy el que habla contigo. En ese momento, la mujer entendió que estaba frente al Mesías, el prometido que traería esperanza y redención. Su corazón, endurecido por el rechazo y la vergüenza, comenzó a ablandarse. La sed que había llevado toda su vida, ese vacío que ninguna relación, ritual o esfuerzo personal podía llenar, estaba siendo saciada. El agua viva que Jesús ofrecía no era física, sino espiritual, una nueva vida, una identidad renovada y una conexión directa con Dios. La gracia de Dios cruzó todas las barreras que la sociedad había levantado entre judíos y samaritanos. Hombres y mujeres, santos y pecadores, no importaba su pasado, lo que importaba era su presente y su disposición a recibir el don que Jesús ofrecía. El silencio alrededor del pozo se tornó denso después de que Jesús habló. Sus palabras, que desnudaron la realidad de la vida de la mujer, no estaban impregnadas de juicio, sino de una verdad que penetraba profundamente, como un bisturí que corta para sanar. La mujer, sorprendida y conmovida, no podía negar lo que acababa de escuchar. Nadie, ni siquiera sus vecinos más entrometidos, conocía con exactitud cada detalle de su vida. Y sin embargo, aquí estaba este hombre, un desconocido judío, que no solo sabía su historia, sino que parecía comprender el dolor que la acompañaba. Las palabras de Jesús no eran acusaciones, eran una revelación, con una mezcla de asombro y temor. Ella encontró su voz y dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Al pronunciar estas palabras, reconoció algo que iba más allá de lo evidente. Jesús no solo veía su vida, estaba señalando algo más profundo, su necesidad espiritual, algo que trascendiera las circunstancias que la habían definido hasta ese momento. En un intento de procesar lo que estaba ocurriendo, la mujer dirigió la conversación hacia un tema que había sido motivo de división entre judíos y samaritanos durante siglos: la adoración. Señaló hacia el monte Gerizim, visible desde el pozo, y dijo: Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. El monte Gerizim era sagrado para los samaritanos. Según sus tradiciones, era allí donde Abraham había estado dispuesto a sacrificar a Isaac y donde Josué había renovado el pacto con el pueblo de Israel. Pero para los judíos, Jerusalén y su templo eran el único lugar legítimo de adoración. Esta disputa no era solo teológica, era el símbolo de una división cultural, política y espiritual que separaba a ambos pueblos. Jesús, en lugar de debatir o tomar partido, llevó la conversación a un nivel completamente diferente. Créeme, mujer, la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Con estas palabras, Jesús no solo desafió las estructuras religiosas de su tiempo, sino que ofreció una visión radicalmente inclusiva. No era el lugar de adoración lo que importaba, sino la manera en que se adoraba. Los verdaderos adoradores no estarían definidos por su raza,
género o ubicación geográfica, sino por un corazón que se acercara a Dios con sinceridad y devoción. Guiado por el Espíritu, la mujer lo escuchó atentamente. Estas palabras eran revolucionarias, tanto para los samaritanos como para los judíos. Por primera vez, entendió que la adoración no estaba limitada a montes ni templos, sino que era un acto del Espíritu, una comunión directa con Dios. Sin embargo, había algo que seguía sin resolver en su mente: la promesa del Mesías. Aquel que traería claridad a todas estas cuestiones. Aún resonaban sus creencias. Con cierta timidez, dijo: yo sé que ha de venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús la miró con ternura y en ese momento pronunció la declaración más asombrosa de toda la conversación: yo soy el que habla contigo. Estas palabras cayeron como un trueno en el corazón de la mujer. El hombre que estaba frente a ella no era solo un profeta ni un maestro. Era el Mesías, el ungido de Dios, el cumplimiento de todas las esperanzas de su pueblo y el Salvador que no hacía distinción entre samaritanos y judíos. La verdad estaba ante ella, no como un concepto abstracto, sino como una persona viva que le ofrecía gracia, perdón y restauración. En ese momento, todas las barreras que habían definido su vida comenzaron a desmoronarse. El pasado que la había esclavizado dejó de importar. Lo que importaba era que el Mesías había venido a buscarla, justo a ella, mujer samaritana, rechazada y marcada por la sociedad. Jesús no solo le ofreció agua viva, le ofreció una nueva identidad, una vida libre de las cadenas de su pasado. La gracia de Dios cruzó las fronteras de la religión, la cultura y el pecado para alcanzarla. El viento del mediodía soplaba suavemente alrededor del pozo de Jacob, pero la mujer samaritana apenas lo notaba. Su mente estaba atrapada en una maraña de emociones: incredulidad, asombro y una chispa de esperanza que no había sentido en años. Frente a ella estaba un hombre que acababa de decir las palabras más impactantes que jamás había escuchado: yo soy el que habla contigo. ¿Podría ser cierto? Durante generaciones, los samaritanos, al igual que los judíos, habían esperado al Mesías, aquel que traería salvación, justicia y claridad. Ella había crecido escuchando historias de esta figura prometida, pero nunca imaginó que el Mesías se presentaría ante alguien como ella, una mujer, una samaritana, y para colmo, una marginada dentro de su propia comunidad. El corazón de la mujer oscilaba entre la incredulidad y la aceptación. Era casi imposible creerlo, pero las palabras de Jesús resonaban con una autoridad que ninguna otra persona había tenido. Había algo en él que desarmaba sus dudas y penetraba más allá de su lógica. Este hombre, que la conocía tan profundamente como si hubiera leído cada página de su vida, no podía ser un simple rabino. Nadie había hablado con ella de esta manera, con una mezcla de compasión, verdad y gracia. Por un momento, miró a Jesús en silencio. Sus ojos reflejaban un conflicto interno. ¿Debería creerle? Todo en su vida había sido marcado por desilusiones, por promesas rotas, por relaciones que solo le habían dejado vacío. Y ahora, este hombre hablaba de una esperanza que nunca había sentido como real. ¿Podría ella, una mujer con un pasado lleno de errores, realmente tener un lugar en el plan de Dios? La aceptación comenzó a tomar forma en su interior. En ese instante, algo cambió en ella. Por primera vez, se permitió imaginar una vida diferente. No una vida definida por el juicio de los demás o por su propia vergüenza, sino una vida llena de propósito y conexión con Dios. La idea era radical, pero el hombre que estaba ante ella lo hacía posible.
La mujer había pasado su vida pensando que Dios estaba distante, inaccesible para alguien como ella. Pero este hombre, que decía ser el Mesías, estaba allí, junto a un pozo, hablando con ella como si su historia importara. Y eso lo cambiaba todo. Jesús no solo le ofrecía agua viva, le ofrecía una nueva identidad, una forma completamente nueva de verse a sí misma y de entender a Dios. Su percepción de sí misma comenzó a transformarse. Ya no era solo la mujer con muchos maridos, ni la que evitaba a los demás por vergüenza. Ahora era alguien digna de ser vista, escuchada y amada por el Mesías mismo. Este encuentro redefinió lo que ella creía sobre Dios. Él no era un juez distante, sino un Salvador cercano que rompía las barreras del prejuicio y la exclusión para alcanzarla. De repente, la mujer sintió una urgencia que no podía ignorar. El cántaro que había llevado al pozo, símbolo de su necesidad diaria de agua, quedó olvidado a sus pies. Sin decir una palabra más, dejó el pozo y corrió de vuelta a Sicar. Su corazón estaba lleno, rebosante de una esperanza que ya no podía contener. Mientras corría por las calles del pueblo, sus vecinos, aquellos que solían evitarla o murmurar a sus espaldas, la vieron llegar con una energía y una alegría inusitadas. Ella, que antes caminaba con la cabeza gacha, ahora hablaba con una confianza que desconcertó a todos. «Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?». Su testimonio, tan simple pero tan poderoso, comenzó a despertar curiosidad en el pueblo. La mujer samaritana, la marginada, se había convertido en una mensajera del Mesías. En un solo instante, su percepción de Dios, de sí misma y de su propósito en la vida había cambiado para siempre. La mujer samaritana corría por las calles de Sicar con una energía que sorprendía a todos los que la veían pasar. Su cabello, despeinado por el viento, y su rostro, iluminado por una alegría indescriptible, contrastaban con la figura apagada y reservada que los habitantes del pueblo conocían. El cántaro que había llevado al pozo quedó olvidado junto a Jesús, pero eso no importaba ahora. Lo que llevaba consigo era mucho más valioso, una experiencia que necesitaba compartir de inmediato. Al entrar en la plaza central, donde los comerciantes ofrecían sus productos y las familias realizaban sus actividades diarias, la mujer alzó la voz sin temor: «Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?». Las conversaciones se detuvieron, las miradas se volvieron hacia ella, algunas con curiosidad, otras con escepticismo. Para muchos era sorprendente que precisamente ella, quien solía evitar el contacto con los demás, ahora se dirigiera a todos con tanta convicción. Un grupo de mujeres que usualmente la ignoraban se acercó. Intrigado: «¿De qué hablas?», preguntó una de ellas con desconfianza. La mujer sonrió ampliamente. «He encontrado al Mesías», dijo con firmeza. «Está junto al pozo de Jacob. Me ha dicho todo acerca de mi vida, cosas que nadie más podría saber. Tenéis que verlo por vosotros mismos». Los hombres del pueblo, al escuchar el alboroto, también se congregaron alrededor. Algunos se mostraban escépticos, murmurando entre ellos: «¿Cómo es posible que el Mesías se aparezca a ella?», comentó uno. «Tal vez está delirando», añadió otro. Pero había algo en su mirada, en su entusiasmo genuino, que era difícil de ignorar. Su testimonio no sonaba a invención ni a exageración. Había una autenticidad que resonaba en lo más profundo de quienes la escuchaban. Un anciano del pueblo, respetado por su sabiduría, se adelantó: «Si lo que dices es cierto, debemos comprobarlo. No perdemos nada con ir a ver». La multitud, movida por la curiosidad y la expectativa,
Comenzó a dirigirse hacia el pozo. La mujer lideraba el camino y, a medida que avanzaban, más personas se unían. El pueblo entero parecía movilizarse, dejando atrás sus tareas cotidianas. Mientras tanto, los discípulos de Jesús habían regresado y se sorprendieron al verlo conversando con una mujer samaritana. Sin embargo, ninguno se atrevió a interrumpir. Jesús, viendo a la multitud que se acercaba, comentó con sus discípulos: «Mirad los campos, que ya están blancos para la siega». Cuando la gente llegó al pozo, se encontraron con Jesús, cuya presencia emanaba una autoridad serena y una acogida sin prejuicios. Los samaritanos, conscientes de la enemistad histórica con los judíos, se maravillaron de que un rabino judío estuviera dispuesto a hablar con ellos. Uno de los líderes del pueblo se acercó y con respeto le preguntó: «Hemos venido porque esta mujer nos ha dicho que tú sabes todas las cosas sobre ella. ¿Es cierto que eres el Mesías?». Jesús, con voz clara y mirada compasiva, comenzó a enseñarles sobre el reino de Dios, la verdadera adoración y el amor del Padre por todos los pueblos. Sus palabras, llenas de gracia y verdad, tocaron los corazones de quienes le escuchaban. Durante 2 días, Jesús permaneció en Sicar, compartiendo con ellos, sanando enfermos y trayendo esperanza a una comunidad que durante mucho tiempo se había sentido excluida. El impacto del testimonio de la mujer fue solo el comienzo. Su valentía al compartir su experiencia abrió la puerta para que muchos más conocieran a Jesús personalmente. Al final de su estancia, los habitantes de Sicar decían a la mujer: «Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo». La transformación de la mujer samaritana se había convertido en un catalizador para el cambio en toda la comunidad. Aquella que antes era evitada y juzgada, ahora era reconocida como la que les había llevado al encuentro más importante de sus vidas. Su pasado ya no definía su identidad, su relación con Jesús lo había redefinido todo. Este acontecimiento no solo rompió las barreras entre judíos y samaritanos, sino que también demostró el poder de un testimonio sincero, una sola voz, incluso de alguien considerado insignificante por la sociedad, puede tener un impacto extraordinario cuando comparte una verdad que ha transformado su vida. El regreso de la mujer samaritana al pueblo de Sicar no fue solo un evento aislado, marcó el comienzo de una transformación profunda en su vida y en la percepción que la comunidad tenía de ella. Aquella que antes caminaba con la cabeza gacha, evitando las miradas de los demás, ahora se movía con una confianza renovada. Su encuentro con Jesús no solo había cambiado su corazón, sino también su propósito. Ya no era simplemente la mujer con muchos maridos, era una mensajera, una testigo del Mesías. La mujer, quien alguna vez había sido una figura de burla y rechazo, ahora era escuchada con respeto. Su testimonio, respaldado por la presencia y las enseñanzas de Jesús, había abierto los ojos de muchos en su comunidad. La transformación era evidente no solo en sus palabras, sino también en su actitud. La culpa que antes la consumía había sido reemplazada por una paz que irradiaba hacia los demás. Ella comenzó a ocupar un lugar de liderazgo espiritual en su comunidad, compartiendo con otros lo que había aprendido de Jesús. Aunque su pasado seguía siendo conocido, ya no era su condena, sino un testimonio de la gracia redentora de Dios. Su vida se convirtió en un ejemplo vivo de cómo el Mesías no venía a condenar, sino a restaurar. En lugar de ser recordada por sus fracasos, ahora era reconocida como una mujer que había sido elegida para un propósito mayor.
La historia de la mujer samaritana es un testimonio poderoso de la universalidad del mensaje de Jesús. En una época en la que las barreras culturales, religiosas y de género dictaban quién tenía acceso a Dios, Jesús cruzó todas esas líneas para alcanzar a alguien que muchos consideraban indigno. El mensaje era claro: el reino de Dios no está reservado para una raza, un género o un grupo social. Jesús había demostrado que su amor y su salvación eran para todos, incluso para los marginados, los rechazados y los considerados impuros. Este acto rompió siglos de enemistad y división, enseñando que el verdadero culto no está limitado por geografías o tradiciones, sino por la disposición del corazón. Este mensaje, que surgió de las palabras de Jesús junto al pozo, ayudó a preparar el camino para la expansión del Evangelio entre los gentiles y otros grupos marginados. La transformación de la mujer samaritana tiene ecos en otros encuentros de Jesús con marginados. Es similar al ciego Bartimeo, cuya persistencia le llevó a recibir la vista, o a la mujer sorprendida en adulterio, a quien Jesús liberó de la condena con la famosa frase: el que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Como ellos, la mujer samaritana se encontró con un Jesús que no veía a las personas a través del lente de su pasado, sino de su potencial. También se puede comparar con Zaqueo, el recaudador de impuestos despreciado por su pueblo. Al igual que la mujer, Zaqueo experimentó una transformación radical después de su encuentro con Jesús. Ambos entendieron que no importa cuán profundo sea el rechazo social o cuán grande sea el pecado, en la presencia de Jesús todo eso puede ser redimido. La historia de la mujer samaritana no es solo un relato del pasado, es un mensaje eterno para cada uno de nosotros. Nos recuerda que nadie está demasiado lejos del alcance de la gracia de Dios. No importa nuestro pasado, nuestras fallas o el rechazo que podamos haber enfrentado. Jesús nos ve, nos busca y nos ofrece una nueva identidad. La historia de la mujer samaritana no terminó en el pozo de Jacob ni en las calles de Sicar. Su encuentro con Jesús fue solo el inicio de una vida transformada que, según la tradición cristiana, dejó una huella duradera en la iglesia primitiva. Aunque los evangelios no mencionan directamente su vida posterior, las narraciones orales y algunos escritos de los primeros cristianos sugieren que esta mujer, antes marginada y rechazada, se convirtió en una de las primeras portadoras del evangelio en Samaria y más allá. En la tradición de la Iglesia Oriental, la mujer samaritana es conocida como Santa Fotina. Se cree que tras su encuentro con Jesús dedicó su vida a proclamar el mensaje de salvación no solo en su comunidad, sino en otras regiones. Según estas tradiciones, Fotina llevó el evangelio a su familia y ellos también se convirtieron en fervientes seguidores de Cristo. Algunos relatos sugieren que viajó más allá de Samaria, llevando el mensaje del Mesías incluso a tierras extranjeras, desafiando las normas de género y culturales de su tiempo. Su valentía para compartir su testimonio, independientemente de su pasado, la convirtió en un símbolo de cómo Dios puede usar a cualquiera, sin importar sus antecedentes, para llevar su mensaje de gracia al mundo. En el contexto de la iglesia primitiva, su historia habría sido un ejemplo poderoso de reconciliación entre judíos y samaritanos, mostrando que las barreras culturales no tienen lugar en el reino de Dios. Este mensaje, que surgió de las palabras de Jesús junto al pozo, ayudó a preparar el camino para la expansión del evangelio entre los gentiles y otros grupos marginados. La historia de la mujer samaritana resuena profundamente en la vida de los creyentes hoy. Su transformación ilustra cómo un encuentro con Jesús puede redefinir no solo nuestra relación con Dios,
sino también nuestra percepción de nosotros mismos y nuestro propósito en la vida. Ella nos enseña que nadie está demasiado lejos de la redención. Su vida, marcada por errores, rechazos y vergüenza, fue utilizada por Dios para alcanzar a otros. Esto nos desafía a dejar de lado las etiquetas que el mundo, o incluso nosotros mismos, hemos colocado, y a aceptar la identidad que Jesús nos ofrece, la de hijos amados y dignos de servir en su reino. Además, su historia es un recordatorio de la importancia de compartir nuestro testimonio sin importar cuán insignificantes o imperfectos nos sintamos. La mujer samaritana no esperó a tener todas las respuestas ni a que su vida estuviera completamente arreglada para proclamar a Jesús como el Mesías. Su entusiasmo y honestidad fueron suficientes para impactar a toda una comunidad. Hoy, su legado nos desafía a seguir su ejemplo. Así como ella dejó su cántaro en el pozo y corrió a compartir la noticia del Mesías, nosotros también somos llamados a dejar de lado nuestras distracciones y llevar el mensaje de Jesús a aquellos que lo necesitan. ¿Quiénes en tu vida necesitan escuchar sobre el amor y la gracia de Jesús? ¿Qué cántaro necesitas dejar atrás para enfocarte en lo eterno? ¿Estás dispuesto a compartir tu historia, sabiendo que puede impactar profundamente a quienes te rodean? El impacto de la mujer samaritana comenzó con un solo encuentro y un testimonio sencillo. De la misma manera, tu historia, tus palabras y tu vida pueden ser herramientas que Dios utilice para transformar corazones y vidas. El agua viva de la que Jesús habló a la mujer samaritana junto al pozo de Jacob no es solo una metáfora hermosa, es una promesa eterna. Hoy, siglos después de aquel encuentro, este concepto sigue siendo un ancla de esperanza y transformación para millones de personas en todo el mundo. El agua viva que Jesús ofreció no se agota ni pierde su relevancia, es el símbolo de la plenitud que solo Él puede dar, una vida reconciliada con Dios, llena de propósito, paz y gozo que trasciende las circunstancias. En la actualidad, muchos creyentes siguen encontrando en el agua viva la respuesta a las preguntas más profundas de su corazón. En un mundo donde el materialismo, la ansiedad y la soledad parecen dominar, la oferta de Jesús es tan poderosa como lo fue hace 2000 años, un flujo constante de vida espiritual que satisface el alma y da dirección en medio del caos. El agua viva representa la presencia del Espíritu Santo, quien mora en los creyentes y les capacita para vivir una vida transformada. Como lo explicó Jesús, no es algo que simplemente alivia una necesidad temporal, sino una fuente interna que brota continuamente, dándole al creyente la fuerza para enfrentar cada desafío con fe, amor y esperanza. La promesa de agua viva sigue cumpliéndose hoy, como lo demuestran innumerables testimonios de personas que han experimentado la transformación al encontrarse con Jesús. Consideremos algunos ejemplos. Carlos, el empresario quebrado, después de perderlo todo en una crisis financiera. Carlos cayó en la desesperación. Durante años buscó llenar su vacío con bienes materiales y éxito profesional, pero todo lo que obtuvo fue un cansancio abrumador. Un día, al asistir a una reunión de fe por invitación de un amigo, escuchó el mensaje del agua viva. Su encuentro con Jesús le dio un nuevo propósito, enseñándole que su valor no dependía de su riqueza, sino de su identidad como hijo de Dios. Hoy, Carlos usa su historia para ayudar a otros empresarios a encontrar esperanza en medio de las dificultades. Lucía, la madre soltera. Lucía luchaba con la vergüenza y el rechazo después de ser abandonada por su pareja. Se sentía incapaz de criar a su hija sola y se aisló de su familia y amigos. Un día, mientras leía la historia de la mujer samaritana, sintió que Jesús le hablaba directamente.
Comprendió que no estaba sola, que su pasado no definía su futuro, y que podía beber del agua viva para encontrar fuerza y dirección en su vida. Su vida cambió y ahora lidera un grupo de apoyo para mujeres en situaciones similares. Elena, la joven agnóstica, creció en un entorno secular donde la fe parecía irrelevante. Sin embargo, siempre sintió un vacío que nada podía llenar. Al asistir a una conferencia cristiana por curiosidad, escuchó sobre el agua viva que Jesús ofrecía y decidió abrir su corazón a esa posibilidad. Al hacerlo, experimentó una paz que nunca había conocido. Hoy, Elena trabaja en una organización misionera, compartiendo con otros la misma esperanza que ella encontró. La historia de la mujer samaritana es un recordatorio poderoso. La promesa de Jesús no está reservada para unos pocos, sino para todos. Su agua viva sigue fluyendo hoy, sin límites de tiempo, lugar o pasado. No importa cuántas veces hayamos buscado en los lugares equivocados, cuántas cargas llevemos a cuestas. La fuente de vida verdadera sigue abierta para quien esté dispuesto a recibirla. Detente un momento y pregúntate: ¿estoy tratando de saciar mi alma con cántaros rotos que nunca llenan el vacío? ¿O estoy listo para beber del agua viva que Jesús ofrece? La invitación sigue en pie. El pozo no está seco. Jesús sigue esperando, con los brazos abiertos. No importa tu historia, tus errores o lo lejos que creas estar. Él te conoce, te busca y quiere darte una vida plena, llena de propósito y esperanza. Ahora queremos escucharte. ¿Cómo ha resonado esta historia en tu vida? ¿Qué significa para ti el agua viva que Jesús ofrece? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Puede que tu testimonio sea justo lo que alguien más necesita leer hoy. Si este mensaje ha tocado tu corazón, apóyanos suscribiéndote al canal, activa la campanita para recibir más contenido inspirador y comparte este vídeo con alguien que necesite una palabra de esperanza. Dale me gusta y ayúdanos a llevar este mensaje de gracia y redención a más personas. Gracias por ser parte de este viaje de fe y transformación. Nos vemos en el próximo vídeo, y recuerda, el agua viva sigue fluyendo.